digamos, chapoteando a juicio de amparo. ¿Estás en tu juicio? ¿Vienes en tu juicio? Vengo muy en mi juicio, ya un poco enchapopotada, ¿eh? Estás enchapopotada en este chapocalipsis. En este, sí, en este ¿Qué envergadura, qué nota, qué impacto, qué retumbo tuvo en todo el mundo? Sí. Yo decía hoy en una comida que Enrique Peña Nieto se cayó para arriba, ¿no? Se cayó para arriba. Ahora vamos a ver, yo tengo una gran interrogante y desde luego que me parece, no hay un prietito en el arroz, vaya, y es difícil decir eso de una acción del Estado. Creo que fue una acción cuidada, medida, la comunicación. Ahorita escuchaba la entrevista que le hacías Eduardo Sánchez, pues uno extraña esa seriedad, la que le hizo, y que nos pasaste un fragmento, Joaquín López Dóriga, a el procurador, en fin. Lo que vimos todos en la televisión prendidos el sábado, creo que realmente le salió ahora sí que bordada la operación. No estoy criticando nada de eso. Ahora, me dices qué pasa con esto de Peña Nieto. Yo quisiera saber, no es una cuestión de amargura ni mucho menos, qué tanto va a impactar esto, ¿sí?, en la popularidad, más que en la popularidad, en el acuerdo con el presidente. El presidente ha venido cayendo en su aprobación. Hace un rato que no tenemos, yo extraño ya las encuestas de aprobación presidencial, no sé si te has fijado, no han salido, yo ya esperaba un par de ellas cuando menos, y ha venido pues a la baja, ¿sí? ¿Qué tanto esto le va a impactar al ciudadano? Hemos estado bombardeados de noticias. Me imagino que si ahorita hiciera una encuesta preguntando, ¿está usted enterado de la captura? Me imagino que pues el 90% dirá que está enterado de la captura. Ahora, ¿qué tanto va a cambiar eso la percepción sobre este gobierno, Pepe? Difícil de responder, es una pregunta tan compleja. Sí, ¿verdad? Yo, ¿por qué te ando preguntando? En cuestiones del amor, yo te diría, un galán conquistador, pues primero pega en el corazón para llegar a la cabeza. Pero en cuestiones de gobierno, yo creo que primero un gobernante tiene que pegar por el bolsillo. Sí. Me explico, darte satisfacción de que tu capital te rinda, tu salario tengas para el médico, los doctores, en fin, lo que quieras, sí, ¿no? Para medio vivir más o menos con aperturas, pero bien. Y luego entonces, si pasa por el bolsillo el mensaje del gobierno, podrá llegar a la razón. Bien. Ahora bien, pienso esto, si ahorita se hace una encuesta del presidente de la República sobre su popularidad, tal vez haya remontado esa tendencia adversa a la baja. Sin embargo, pensando, por ejemplo, en las elecciones, ahora sí el PRI ya la hizo y en 2015 va a ganar mayoría. No, espérate, porque la gente, hoy me lo decía alguien, la gente a la hora de votar no vota con la cabeza ni con los éxitos del presidente en materia del narcotráfico, etc. Dice, es la obligación del gobierno, ¿y por qué vamos a aplaudir lo que está bien hecho? Mejor vamos a criticar lo que está mal hecho. Ahora, yo quiero saber cómo me va económicamente, y si la economía va mal, yo voy a votar con la cartera. Bueno, eso a juicio de Pepe No, la que hace los juicios aquí eres tú, no me provoques. A juicio, no, yo voy a agregar estoy absolutamente de acuerdo lo del bolsillo, y bueno, pues ayer salió el INEGI con cifras bastante desesperanzadoras en términos de, bueno, la inflación ya se va a estabilizar ahora, pero en términos de empleo, sí, y en términos del PIB, y ya se está hablando de que van a recalcular a la baja el potencial crecimiento en el 2014. Pero me voy a ir del bolsillo, en la cual creo que tienes toda la razón, Pepe. Hay otra. Es poco probable que hayan guardado al Chapo y que lo procesen y que vuelva a la cárcel ahí sí para siempre, que esto disminuya la violencia. La violencia en materia de crimen organizado, o sea, las matanzas entre ellos, y la violencia en términos de los delitos que nos afectan a todas nuestras radioescuchas, a ti, a mí, a nuestro equipo de productores, etcétera, que son el secuestro, la extorsión, etcétera, porque está más o menos documentado que no se dedicaba a esto el Chapo Guzmán, e incluso que en ciertas comunidades o en ciertas ciudades de Sinaloa inhibía prohibía ese tipo de delitos. Entonces, la violencia, si la violencia sigue su curso y la economía sigue su curso, que todavía no nos pega en los bolsillos, pues tendríamos que las dos preocupaciones principales de los ciudadanos, ¿sí?, seguirían con las mismas tendencias. Entonces, no se le puede pedir a la captura de El Chapo que
esto vaya a mejorar. Simplemente lo apunto porque es un ángulo, ya casi no me dejaste nada, Pepe, después de esta cobertura informativa, entonces un ángulo que podríamos analizar, ¿no? Ayer hablábamos con el secretario de Gobernación en este espacio. Varios medios lo hicieron, no somos los únicos, ni exclusivos, ni nada, tranquilo. Es la obligación del gobierno informar y la nuestra difundir esa información y confrontarla con las opiniones de otros. Correcto. Y punto, ese es el papel de un medio objetivo como este. Él nos decía algo que me pareció muy serio y lo dijo en un lenguaje muy sencillo. Tenemos que parar a estas organizaciones criminales. Punto. También seguiremos poniendo atención en los delitos que lastiman a la población, como el secuestro y la extorsión. El compromiso de este gobierno es resolver el tema de la inseguridad, bajar los índices delictivos y devolver la tranquilidad a los mexicanos. Eso sí es una prioridad. Sí es una prioridad. Y el nombre importante podrá ser el Chapo, podrá ser el Mayo Zambada en su momento, que son los que siguen en la lista, el Azul, Esparragosa, en fin. Esa es la obligación del gobierno, y qué bueno que lo logren, bueno que qué bueno que tengan éxito. Pero vamos, sí tenemos que reconocer el esfuerzo, sobre todo de los soldados, en este caso marinos, que arriesgan su vida en cumplimiento del deber por salvaguardar nuestra tranquilidad y capturar a los más malos. Pero en la misma entrevista... Pero es obligación, claro, para eso se les paga. Y en la misma entrevista que tú me estás leyendo está separando los dos hechos, es el combate a los capos del crimen organizado y después el secuestro y etcétera. Que no sigan. Entonces corren por dos vías. Ahora, mencionabas tú hace un momentito las elecciones del 2015. La memoria, la memoria tiende a ser muy corta. Nos lo recordarán en campaña cuando llegue ese momento, pero pues sí, ya va a quedar como muy lejos el evento, ¿no? Ese es un ángulo que habría que analizar. Otro ángulo es el de las relaciones México-Estados Unidos, que también pues da pie todo lo que nos acabas de presentar, las entrevistas y las preguntas que le hacías tú en concreto a Eduardo Sánchez y el extracto de la de Osorio Chong. Bueno, pues ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Se había criticado mucho esta idea de que si regresaba el PRI iba a querer volver a eso que laxamente llamamos la Pax Narca y que iba a negociar con los narcos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este punto le sirve, aunque una golondrina no hace verano, pero como contraargumento de que sí están comprometidos y eso pues le importa a el gobierno de Peña Nieto en su relación con Estados Unidos y en su imagen hacia México, ¿no? Por lo que declara el procurador Jesús Burillo Caram esta tarde en la entrevista que tuvo con Joaquín, yo percibo así en una primera lectura la idea de que es el encuentro telefónico que tuvo hoy con Eric Holder, el procurador de Estados Unidos, va en el sentido de, señores, ya nos ayudaron, ya nos prestaron sus drones, su tecnología, sus geolocalizadores, etcétera. Está bien. No participaron. Ustedes no vinieron aquí, está bien. Quedó muy claro, esto nos beneficia a ambos. Ahora tengan ustedes confianza en la confianza que nosotros tenemos en ustedes. Y déjenos dirimir nuestra controversia. Tenemos que trabajar y trabajar mucho desde el gobierno. ¿Por qué? Porque requerimos mucha información para evitar la reorganización del Cártel del Pacífico. Se va a quedar el Chapo en nuestro país y luego ya se verá. Eso es, yo creo, que el argumento que ha manejado. Instrucción presidencial. Primero nosotros vamos mano como corresponde, porque así como él se amparó para evitar una eventual extradición, el gobierno se está amparando con tenerlo a buen recaudo, aislado, con prohibición en el penal de ir ni siquiera a las zonas, digamos, de distracción o abiertas, tener el mínimo, cero contacto con los reos que están ahí internados y hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque la información que guarda este hombre es enorme. Y después habrá colaboración, seguramente permitirán que vengan de allá a preguntarle acá, etcétera. Pero primero aquí, porque eso es muy importante. ¿Cómo se vería después de todo este esfuerzo y este alto riesgo el gobierno si mañana les dice, llévense al Chapo? Quedamos no como colaboradores, sino como subordinados. Así es, y no solamente, desde luego quedaríamos como subordinados y además mandaríamos, creo, Pepe, una señal de la debilidad de nuestras instituciones que no le conviene a ningún gobierno y en particular al gobierno de México, que tiene estas relaciones tan intensas con los Estados Unidos. ¿Cómo decirle al mundo que un Estado como el Estado mexicano no es capaz de mantener en resguardo, hacer respetar la ley, ¿no? Pero vaya, que no se pele del penal. Pues ya, ¿no? Es que ya se fue una vez, la burra no era arisca. La hicieron. La hicieron a palos, ¿no? No puedes darte el lujo de extraditar y decir
y que se especule y que se diga, etcétera, sí, que no somos capaces, no tenemos un sistema penitenciario capaz de mantener a el capo más buscado del mundo tras las rejas. Pero la segunda idea que me surge de esta reflexión interesante que haces, Pepe, es la información valiosa que tiene el Chapo. Creo que nos quedaremos tú, yo y todos los que nos escuchan ayunos de esa información. En primer lugar, porque la información que pueda soltar de los cárteles obviamente la van a utilizar para inteligencia, no para compartirla con nosotros y que hagamos nuestros sesudos análisis, ¿no? Y segundo, a mí me gustaría mucho como periodista o como formadora de opinión, conocer qué tipo de información tienen no sobre los otros cárteles, Pepe, y los mercados de la droga, etcétera, sino de la penetración de nuestras estructuras políticas en el narcotráfico, ¿no? O por parte del narcotráfico. Cuando decimos a ver qué canta el Chapo, estamos pensando en los dos tipos de información: la información de inteligencia para pescar a otros líderes del crimen organizado o para acercarnos a poder ir desmontando todas estas organizaciones criminales de menor envergadura que las del Chapo, y la otra es la parte política. Pepe, el Chapo tiene que haber salido del penal, tiene que haberse mantenido escondido durante 12 años, etcétera, con la complacencia, con la ayuda, con la protección de autoridades. Y lo mismo vamos a decir y colaboraciones financieras que le lavaron su dinero, también que de la sociedad, en su centro la tierra del mundo empresarial. Así es. Y entonces creo que la información que le pudiera dar al gobierno mexicano de cómo penetran esas estructuras, qué tan penetradas están, etcétera, pues sería también una cuestión muy interesante para poder también comenzar a desmantelar ese flagelo de el sistema político mexicano, que no sabemos qué extensión tiene. Decimos, hay investigadores que dicen que hasta el 60% de los municipios, hay otros que dicen que el 30%, pero en fin, es muy difícil probar, pero que están penetradas, ¿no? Entonces, ¿qué información podrían brindar para ponerle fin a esta penetración? Te la pongo muy fácil, si agarran, y de veras, si el gobierno cumple su obligación y su deber de garantizar nuestra tranquilidad en ese aspecto, yo no sé qué cárcel va a alcanzar para dar cabida a quienes tienen bueno, te lo pongo más fácil todavía. Yo no sé quién va a pagar la luz o quién va a cerrar la puerta, porque todos vamos a tener que acabar adentro. Bueno, no todos, exageré. Aquí seguiremos informando. Aquí seguiremos informando de quién cerró la puerta, si es que hay alguien que la cierra. Pero son esos dos tipos de información, ¿no? Nos hemos centrado últimamente más, porque era un hombre de negocios, del narcotráfico, etcétera, en la parte de la información sobre el crimen organizado. Pero esta otra, la política, sería muy interesante, pero me voy a quedar igual que tú con las ganas de saber ese tipo de interrogatorio, Pepe. El juicio de amparo de la doctora María Amparo Casar, como siempre en este espacio. Muchas gracias, doctora. A ti, Pepe. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ya. Sí, vamos a una pausa, regresamos ahí más.